Where will this summer take you? Whether it's a family road trip or a well-deserved weekend adventure, a new Ford can take you there. The Ford Summer Sales Event runs from the 7th to the 18th of June. Experience the new Kuga and new Puma models ready for 242, along with offers across the range, including up to €4,500 off the adventure-ready new Kuga. Book an appointment for the Summer Sales Event on Ford.ie. T's and C's apply. Ford. Bring on tomorrow. El 24 de mayo de 1896 fue encontrado sin vida en su casa el poeta colombiano José Asunción Silva, considerado como el primer poeta de vanguardia en el país y siendo objeto de estudio en la academia y el mundo literario. La vida y muerte de Silva siguen siendo todo un misterio. Por la conmemoración de los 128 años de su fallecimiento, la Casa de Poesía Silva, ubicada en el centro de Bogotá, realizó un ciclo de conversaciones sobre la obra del poeta. Realizaron una autopsia de su corazón y analizaron algunos de sus poemas más importantes. La HJCK comparte con ustedes estas charlas trascendentales que convertimos en esta serie de podcast. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de este especial que estamos haciendo junto a la Casa de Poesía Silva, en el que hoy hablaremos del corazón del poeta y su autopsia. Participan el Dr. Franklin Escobar, el Dr. Nelson Telles Rodríguez y el poeta Rodolfo Ramírez Soto. Aquí encontrarán las versiones de cómo pudo haber sido la muerte de José Asunción Silva, si realmente fue un suicidio o si tal vez se trató de un asesinato. Como irse a la habitación más oscura de la casa y allí desterrarse y ser orgullo hasta la humildad, como las noches en placer extranjero, sin idiomas, buscando con ojos voraces la mujer más sencilla, entonces la más cruel porque se haya visto deseada, como hundirse hasta la conciencia y encontrar que las culpas son más densas que el alma y obligarse a la resignación, igual que preguntar por un amigo y saber que desapareció desde la infancia. Así fue Silva rechazado, peor que los insectos. Lo imagino con la rabia como un hacha entre los dientes, teniendo que abrirse paso entre la vida de tan densa, tratando de inculcar en la sociedad que acompañaba el obrar noblemente y el buen gusto. Pero ellos, hijos de las masturbaciones y de la vanagloria, solo sabían de las sílabas a golpes de dedo e ignoraban la armonía y el mundo de las palabras. Nuestro asunto esta noche es un conversatorio y una lectura de poemas. Título es, lo saben ustedes, Autopsia al corazón del poeta. Quiero expresar mi profunda gratitud al profesor Franklin Escobar, psiquiatra forense de la Universidad Nacional de Colombia y director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional, y a Nelson Telles, al doctor Nelson Telles Rodríguez, médico y patólogo forense de la Universidad Nacional también, escritor y editor, y a Rodolfo Ramírez, cuyo conocimiento de la obra de Silva ha sido central en esta Casa de Poesía Silva, y a Almadelia y su esposa, cuya organización de este evento ha sido, como siempre, particularmente eficaz. Muchas gracias, bienvenidos. Muy
Muchas gracias, Pedro Alejo. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que en este momento nos acompañan. Quiero agradecerles que hayan sacado tiempo de su jornada de trabajo, de su jornada laboral, para estar hoy aquí acompañándonos en la primera actividad de varias que se han diseñado para conmemorar los 128 años del fallecimiento de José Asunción Silva, quien un 24 de mayo del año 1896 apareció muerto en esta casa. Tenemos varias actividades, todas están allí en la cartelera de entrada para que las miren con detenimiento y ojalá no solo nos acompañen hoy, sino que nos acompañen en todas y cada una de ellas. Hoy particularmente vamos a hablar de un tema que a la mayoría de nosotros seguramente nos llama poderosamente la atención, y es que un 24 de mayo, como les mencionaba, aparece muerto José Asunción Silva en esta casa. Y aparece muerto de una manera muy particular que ha generado toda una leyenda y una cantidad de redes, de mitos y de teorías al respecto. José Asunción está en la habitación que él ocupaba en esta casa, tiene una herida en el corazón, tiene su brazo extendido y muy cerca a su brazo extendido tiene una Smith & Wesson que había pertenecido justamente a su abuelo. De ahí en adelante empiezan todas las especulaciones. Si ustedes voltean su mirada hacia atrás y observan esa fotografía del fondo, van a ver la última fotografía que le tomaron a José Asunción Silva. Se la toman ese domingo 24 de mayo, ahí está en su habitación, y ahí podemos notar el detalle de la cabeza inclinada un poco hacia la izquierda. A la izquierda tiene una novela que se titula El triunfo de la muerte. Parecía que con su cabeza estuviera indicando que volteáramos a mirar hacia el triunfo de la muerte. Y El triunfo de la muerte era una novela que tenía una leyenda urbana. El triunfo de la muerte es una novela escrita por el señor Gabriel de Anuncio, y su novela muy rápidamente se había ganado una leyenda urbana. La leyenda urbana decía que si uno leía El triunfo de la muerte, cuando llegaba al final de la novela, agarraba un arma y tomaba su propia vida, que era una novela que nos inducía al suicidio. Y justamente hoy vamos a hablar con los doctores que nos acompañan al respecto de qué tantas posibilidades hay, por ejemplo, de que una novela nos induzca al suicidio, de cómo podríamos saber si una acción determinada, como agarrar yo mismo un arma y darme un disparo con ella, qué indicios corporales nos dejaría para que pudiéramos sospechar que sí en efecto fue una acción voluntaria, o si por el contrario fue, como nos dice Enrique Santos Molano en su biografía El corazón del poeta, fue un entramado para ocultar y encubrir un crimen. Don Enrique Santos Molano es el primero en Colombia, a través de su biografía El corazón del poeta, que nos dice que José Asunción Silva fue asesinado, que él no tomó su propia vida, sino que fue asesinado. Particularmente va a decir que lo asesinan para robarle su fábrica de baldosines. Entonces hoy estamos aquí con el doctor Franklin, con el doctor Nelson, para conversar al respecto de esto, de todas estas posibilidades. Ellos muy amablemente nos han acompañado y queremos conversar al respecto de eso. O sea, ¿qué tendría uno que mirar? ¿Qué tendría uno que ver? O sea, uno llega, me imagino yo, la mañana del domingo, entraron aquí a la habitación, vieron esa escena de José Asunción Silva con su herida en el corazón, con su brazo extendido, con el arma cerca. Si uno fuera médico forense, como lo son ustedes, ¿qué detalles debería tener en consideración para poder ir vislumbrando una posible respuesta al respecto de la pregunta que seguramente le van a hacer, y es como, doctor, dígame, ¿usted qué cree? ¿Él mismo lo hizo o qué pudo haber pasado? Le cedo la palabra inicialmente al doctor Nelson. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, lo primero que haría yo, con un poquito de atrevimiento, es corregir algo que usted acaba de decir. Dijo, lo encontraron muerto con un disparo en el corazón. La verdad, lo encontraron muerto con un disparo en el tórax. ¿Cómo puedo dilucidar cuál fue el órgano o la estructura que le causó la muerte? Eso es únicamente producto de la exploración juiciosa del interior del cuerpo.
pero uno no puede desdeñar de entrada los hallazgos que están en la superficie del cuerpo y en general en toda la escena. Antes de esta reunión conversábamos un poco sobre el tema y la conclusión a la que uno puede llegar es que tenemos muy poca información. Nos comentaban que lo que sería el informe pericial de necropsia, en este caso, habría desaparecido en los incendios del Bogotazo en 1948, por lo tanto no tenemos una fuente científica fidedigna, sino meramente la capacidad especulativa. Entonces, yo sí quisiera dejar claro eso primero. ¿Lo ven muerto? Sí. ¿Ven el arma? También. Pero hay un axioma para los forenses que no pueden dejar pasar por alto, y es que no todo lo que parece obvio es lo cierto. Más de una vez en mi carrera de 32 años de patólogo forense me encontré con supuestos suicidios que resultaron ser escenas montadas de homicidios en los cuales faltó un examen juicioso del cuerpo para poder hacer que la morfología bien exprimida hablara sobre lo que nosotros llamamos la manera de muerte. Y cuando hablamos de manera de muerte nos referimos básicamente a dos cosas: o es una muerte natural o es una muerte violenta, y si es una muerte violenta existen dos opciones: o es por propia mano, como es la tesis que debemos plantearnos en este caso, sin olvidar el otro axioma. El buen forense tiene que plantearse las hipótesis contrarias, si es un suicidio o si no lo es, que ese es el motivo del debate. Entonces yo creo que este es un buen momento, me perdonarán, pero los abogados como el poeta tienen un mundo alrededor de las palabras, y los médicos, sobre todo los dermatólogos y los forenses, tenemos un mundo alrededor de las imágenes, y yo no concebiría hablar acá si no es con algunas imágenes. Espero no ser muy crudo en lo que quiero mostrarles. Entonces me toca pasar ahí para poder mirarlo. La morfología de la muerte. Aquí estamos adornando la primera imagen con el Árbol Nacional de Colombia, aquí en el Jardín Botánico. Lo tomé en febrero, esas imágenes, y el puente Boyacá va a ser un símbolo que nos va a permitir unir la patología forense con un aspecto de la literatura como es este que estamos hablando hoy. Pásala. Si yo estoy ante un caso de un presunto suicidio con arma de fuego, tengo que tener en mente que lo más probable que voy a encontrar son residuos de disparo. Y normalmente lo que haría un suicida con un arma en la mano es ponerla firmemente en su superficie. Ya le daré la pregunta pertinente ahora más tarde a nuestro psiquiatra forense sobre el significado de haberse disparado ahí y no aquí. Entonces, porque es muchísimo más frecuente el suicidio con arma de fuego en la cabeza, va más a la fija que en el tórax. Sigue. Y aquí ese puente nos une también a la literatura con García Márquez. García Márquez, que en 100 años de soledad describe la situación en la cual el coronel Aureliano Buendía está firmando el armisticio, y después de la firma recibe afanoso a quien ya de viejo sería el coronel. Del coronel no tiene quien le escriba, pero en 100 años de soledad aparece como un joven militar que llega llevando unas mulas cargadas con tesoros de la revolución, y le dice al coronel que tiene que firmarle el recibido de ese tesoro. Y después de esa escena se encierra en su carpa, en el campamento, y se pega un tiro que no lo mató. Ahí está el realismo mágico llevado en esa escena a una situación completamente imposible. Dice García Márquez, creo que pasa la siguiente, que él había estado consultando con su médico y le había dicho dónde queda exactamente el corazón, que eso es tomado de
de la historia alrededor del suicidio supuesto o real de José Asunción Silva. Y con yodo le pintó el sitio exacto y ahí se disparó. ¿Y por qué se disparó el coronel Aurelio Buendía ahí? Simple y llanamente porque le hacía caso a las cartas y le había echado las cartas. Pilar Ternera le había dicho, cuídate la boca, porque su principal idea era haberse pegado el tiro en la boca, pero ella lo disuadió, le dijo, no, cuídate la boca. Entonces decidió el tórax. Y el médico decía, o el boticario decía, esa es mi obra maestra. Le dije, ¿dónde? Tenía que pegarse el tiro sin que le produjera ningún tipo de daño. Pasa a la siguiente. Eso es una manera de trenzar dos pasiones en mi vida, la de la patología forense con la literatura. En este libro que publicó la Universidad Nacional en 2018, es un ensayo de 350 páginas más o menos, en el que queda examinada la obra de García Márquez desde la perspectiva de la medicina forense. ¿Sigue? Y ahí está un cuerpo de un señor que se suicida en su casa con un arma de fuego, más o menos parecido a lo que si yo hubiera sido el forense en esa época, con el conocimiento de hoy día, no con el conocimiento de esa época, hubiera hecho, documentar hallazgos. Aquí tengo un hallazgo panorámico, obviamente para efectos de la charla no tiene nada que identifique quién era la víctima, pero ustedes están viendo en el recuadro que más adelante se amplía una lesión que llama la atención y ya voy a mostrar por qué. Además, esta persona tenía aquí un marcapasos implantado que nos causó un problema en la morgue porque dio descarga eléctrica que casi a un estudiante casi me lo lesiona. Tocó coger ese aparatico y desactivarlo llamando a la gente de la seguridad industrial del instituto. Sigue. Y, bueno, mi otra pasión, la fotografía. Y esta es la lesión. Aquí hay un hueco pequeño y alrededor de ese hueco pequeño se ve ahumamiento y aquí el resto lo que se ve es cómo apoyó el arma, aunque no tan firmemente, es lo que se llama un contacto laxo. Y encuentra uno la pólvora que no hace combustión alrededor del orificio, e incluso, no es el caso que les voy a mostrar, pero incluso lo ve uno profundamente metido, ya sea en la cabeza, hasta el cerebro, llega uno a ver el residuo de disparo, o como algunos casos que hice, se ven en el corazón. La propulsión del proyectil sale con esa pólvora y llega hasta muy profundo en los tejidos. Sigue. Y este es el daño. Entonces, este es el corazón de ese señor y por acá le pasó el proyectil. Cuando uno mira qué estructuras son las que hay en el tórax, dice, es altamente improbable que un disparo en el tórax no le pegue a algo que lo mate a uno. O está el corazón, o está la aorta, o está la pulmonar, o está el mismo pulmón con que le coja un vaso grande y se muere. Entonces, en un caso como este, lo que uno encuentra es la envoltura cardíaca rota, por supuesto, y muchísima sangre alrededor, comprimiendo el latido cardíaco. De por sí ya todo esto está dañado y más allá, uno entra a explicar ahí el concepto de la cavidad virtual y de la cavidad real. Esto es cavidad real, la destrucción, y la cavidad virtual es que pasa el proyectil y genera por la onda expansiva un gran hueco que rápidamente se recoge nuevamente. Entonces todo ese tejido queda desvitalizado. Por acá en los tejidos lejanos hay una hemorragia muy probablemente producto de ese sacudón energético que tiene el corazón. Y aquí hay otra más de cerca para ver todo el daño. Un corazón así dañado pues genera la muerte muy, muy rápidamente. ¿Sigue? Yo creo que alcanza a tener conciencia por unos cuantos segundos a lo sumo. Una vez, y eso lo encuentran todavía en internet, hay un caso de un periodista italiano o francés tal vez es, que vino a Colombia y lo llevaron de travesía a sitios donde había combates, camuflado, y el soldado que está protegiéndolo a él le dice que se acueste, que se proteja, y está tendido en el piso disparando el fusil
el soldado, y de pronto se ve cuando viene el proyectil, ¡pum!, lo mueve y el tipo alcanza a decir, me disculpa, eso lo dijo el soldado, no yo. ¡Hijo de puta, me mataron! Y ya lo siguiente que se ve es que ya está muerto. Entonces sí hay un grado breve en el que todavía tiene algo de conciencia. Y pues antes, mucho antes de Bob Dylan, le planteé yo a Daniel Samper Pizan en una correspondencia que mantuvimos alrededor de un caso forense, que él con sus medios, con sus contactos, promoviera una candidatura. Y después vino lo de Bob Dylan, y este año acaban de decir Serrat premio Princesa de Asturias de las Artes, y ojalá alcance la vida para verlo premio Nobel de Literatura. Esa foto no es de internet, esa foto la tomé yo de pirata en un concierto en Bogotá. Sí, listo. Entonces, esa es la morfología, y el médico forense ante esa morfología, ya les dije, tiene que plantearse la hipótesis contraria. ¿Qué hago yo para probar que sí es un suicidio? Pues retando la hipótesis. Si no es un suicidio, es un homicidio. Yo no voy a juzgar aquí lo que se hizo en 1896, ni más faltaría que fuera un revisionista histórico, porque no, eso no queda bien. Caería en una tentación inmediata de juzgar con sus herramientas de hoy, tecnologías, conocimiento, lo que se hacía en el siglo XIX, y eso no cuadra. Si tuviéramos los documentos, podríamos llegar a un informe pericial nuevo, es decir, definitivamente esto no cuadra para un suicidio, o todo lo contrario. Pero, como les he mencionado antes, he visto muchísimos casos en los que el médico, hoy, hace un par de años, no se planteó esa hipótesis contraria, sino que compró la versión desde la escena. Cuando uno compra la versión desde la escena, no hace las preguntas adecuadas y por lo tanto tampoco hace los procedimientos adecuados para que esa hipótesis sea corroborada como un suicidio o replanteada como un homicidio. En este caso, a lo sumo, y se lo decía ahora a Rodolfo, a lo sumo que podemos llegar es a una deliciosa especulación con ustedes aquí presentes. Entonces, yo quería mostrar la morfología para decir que eso es lo que más o menos nos vamos a encontrar en un caso como el de Silva. Lesiones como las de este señor de 75 años con un desencadenante del suicidio en un problema de depresión profunda. Ya nos dirá nuestro psiquiatra, el doctor Franklin Escobar, esos aspectos psicológicos alrededor del suicidio. Lo que yo sí quisiera, como para dar el salto a la psiquiatría, es ahora preguntarle a Franklin, porque yo tengo mi opinión al respecto. ¿Silva era un narcisista? Y mi pregunta surge porque normalmente el suicida corriente se pega el tiro o se bota del piso último de la Torre Colpatria y le importa un carajo cómo quede. Y es problema de los demás. Si quedó feo, de malas. Si quedó desplazado, de malas. Que no lo miren. Pero sí, ese es el riesgo. Es mejor suicidarse a solas. Pero cuando el suicida pretende hacerlo, aquí, ¿qué es lo que está ocultando? Quiere que vayan a su ataúd, en su entierro, en su velación, y lo miren y digan, ay, cómo quedó bonito. Sí, entonces esa es la primera pregunta que le lanzo a Franklin. ¿Era narcisista desde esa perspectiva? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a las directivas de la Casa Silva. Un gran gusto estar acá con todos ustedes. Habitualmente compartimos más escenarios médicos que este tipo de escenarios, pero me parece una gran cosa que se les haya ocurrido traernos acá a compartir con ustedes algunos conocimientos que podemos tener sobre el tema. Primero me declaro un ignorante en Silva, o sea, no podría decir si es narcisista o no, pero digamos que las personalidades de tipo narcisístico habitualmente no se suicidan, o sea, se quieren tanto y se sienten tan bien y tan grandes que el suicidio sería como algo en contra de su misma grandeza o narcisismo.
cuando se combina el narcisismo con otros trastornos de personalidad, como es el trastorno antisocial o la psicopatía, o un trastorno fronterizo de personalidad, en ese caso sí podría darse un suicidio. Por lo poco que yo he entendido de Silva, en lo que me imagino que cualquier persona de la población colombiana puede tener algún conocimiento, entiendo que tenía más una personalidad de tipo tal vez depresiva, ¿no? Y por la misma composición de su obra. Básicamente sería como eso. Justamente hablando de la depresión, a mí me gustaría tocar ese tema porque hay dos muertes que no son cercanas en el tiempo, la muerte de José Asunción Silva, pero que algunos han establecido como fuentes principales de una depresión del poeta que probablemente lo pudieron llevar a tomar esta decisión. La principal muerte es la de su hermana Elvira Silva, que seguramente aquí todos y todas tenemos presente. Elvira Silva y José Asunción Silva eran hermanos muy cercanos, hacían todo, o sea, salían en los paseos juntos, los atendían los asuntos de la casa, las visitas y las reuniones sociales. José Asunción Silva se veía más con su hermana que con amigos o con otras señoritas, y ella va a morir de una manera inesperada. Ella es muy joven, va a cumplir 21 años y muere producto de una simple gripa que no se cuidó bien y se le convirtió en neumonía, y muere de una manera pues lenta, pero al mismo tiempo inesperada. Esta muerte es profunda, dolorosamente profunda para José Asunción Silva, y la otra va a ser la muerte de su abuelita, la abuelita a la que le compone Los Maderos de San Juan en el año 1892, que era la abuela que cuando él era un joven, no, un niño más bien, de 3 o 4 años, como en la foto que ven allá al fondo, cada vez que lo veía triste, llorando, la abuelita se acercaba, lo consolaba, lo alzaba entre sus brazos. Estas dos muertes, 1891 y 1892, de estos dos personajes que eran cercanos emotivamente a él, pudieron haber incidido en la decisión de José Asunción Silva, básicamente 4 años después, en 1896, 24 de mayo, ¿sería posible? Bueno, antes de responder su pregunta, y también haciendo como la misma idea que manejó acá el doctor Nelson Telles sobre cómo abordar un caso de suicidio desde el punto de vista de la psiquiatría forense, normalmente se plantea una inquietud en cuanto a una muerte en la cual se sospecha que es un suicidio. Al psiquiatra se le pregunta, diga usted, señor perito, si es un suicidio, un homicidio o una muerte accidental. Y con alguna frecuencia, tanto en medicina legal como en otros ámbitos forenses, pues se puede hacer un estudio desde el punto de vista psiquiátrico forense, y para ello se utiliza una técnica que se descubrió por allá a principios del siglo pasado y se estructuró más o menos hacia mediados del siglo pasado, en la década de los 60, en la Universidad de California, y es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica pues tiene un nombre ahí como paradójico, ¿no? Porque pues no hacemos una autopsia como las que ha hecho Nelson durante años, hacemos una autopsia psicológica desde el punto de vista de hacer un estudio profundo de información que haya acerca de la persona que se sospecha se suicidó, lo mataron o fue un accidente. Creo que en la teoría que usted planteó inicialmente, pues estaríamos hablando solamente de homicidio o suicidio, accidente no hay esa posibilidad, por lo que entiendo, ¿no? Listo, entonces tendríamos que entrar a analizar desde el punto de vista de la autopsia psicológica qué sucede en el caso de Silva. Para hacer una autopsia psicológica, si estuviéramos en esta época, tendríamos que hacer un recuento de la biografía de él, y veo que hay un libro muy grueso de la biografía de él, probablemente muy detallada. Uno podría basarse en ese libro como una fuente importante para determinar las características emocionales, psicológicas, saber cómo es la forma de pensar, de comportarse, de actuar de Silva a lo largo de su vida, y ver qué tan importantes fueron estos hechos que usted me refiere, ¿no? La muerte de la hermana, con la que entiendo que tenía una amistad muy cercana, tal vez parodiando la misma amistad que tiene Milei con su hermana, que la mantiene en el palacio. Y bueno, la
la abuela que tal vez lo consolaba cuando era un niño triste, ¿no? No sé qué tan triste sea esa depresión o esa tristeza que haya tenido él desde niño y si eso ha perdurado a lo largo de su vida. Y tal vez eso lo llevó a escribir cosas, pues tal vez de que los pudieron ver como algo pesimista o algo desesperanzador, ¿no? Entonces uno tendría que evaluar, digamos, la información bibliográfica que haya. Ese libro es muy importante, las demás biografías que existan, podrían venir a esta casa a indagar qué documentos hay, y también habría que indagar con personas que lo hayan conocido de cerca, tanto familiares como personas cercanas, se les hace una entrevista, y sobre todo las personas que estuvieron alrededor de él en los últimos momentos. Yo entiendo que él consiguió el arma unas pocas semanas antes de suicidarse, tal vez, es lo que he escuchado. Habría que ver en qué circunstancia la consiguió, por qué la consiguió, qué pretendía con esa arma. Y bueno, se podría hacer un análisis de probabilidad. O sea, no es un análisis en el que el psiquiatra diga 100% seguro se suicidó o 100% seguro es un homicidio. Obviamente la autopsia física que se haga o morfológica del cadáver, pues nos va a dar muchísima información. Yo creo que hay formas de distinguir entre si uno se suicida o lo suicidan. Y tal vez Nelson nos pueda aclarar un poco esa situación desde el punto de vista ya anatómico o morfológico. Entonces, parte de la autopsia psicológica también es indagar en el informe pericial del patólogo forense, qué fue lo que él encontró, y con base en eso se puede ir uno estructurando acerca de qué pudo haber ocurrido. Pero para responder la pregunta, definitivamente, si la hermana se muere tan joven, de manera inesperada, y tenía una relación muy cercana, y la abuela también muere muy cercana a la muerte de la hermana, pues muy probablemente él estaba elaborando un duelo y luego empieza a elaborar otro duelo. Cuando uno elabora muchos duelos se puede complicar, y cuando se complica pues uno puede deprimirse, y parte de la depresión, si se le muere a uno un ser tan querido como una hermana muy cercana y la abuela, pues uno puede querer reunirse con ellos y fácilmente uno puede conseguir un arma y matarse. Yo les voy a ir como compartiendo datitos de los que me están preguntando. El arma, justamente, como les mencionaba, es una vieja Smith & Wesson por allá del año 1863-64. Esa arma la compra el abuelo de José Asunción Silva, que es de hecho la persona a la que José Asunción Silva le debe su nombre. El abuelo se llamaba José María Asunción, al nieto le colocan los mismos nombres del abuelo. El abuelo es uno de los primeros comerciantes exitosos en este país, va a tener mucho dinero, tanto que justamente va a comprar o va a tener propiedad de esta finca que todos muy seguramente y todas muy probablemente tienen en su cabeza, porque sale mucho en las noticias, porque es una finca presidencial hoy en día, que es Hato Grande. El abuelo de José Asunción Silva era el dueño de Hato Grande y él ahí tenía sus propiedades, pero sobre todo su dinero guardado. Y compra el arma para proteger sus bienes en caso de que llegaran a robarlo, que lamentablemente el arma no le sirve de nada, porque en efecto llegan a robarlo y no solo lo roban, sino que terminan asesinándolo de una manera violenta. El gran crimen de Hato Grande es una de las primeras crónicas rojas que existe en la historia de la literatura colombiana. Entonces, el arma la tenía la familia desde 1864, cuando el abuelo la había tenido, y José Asunción Silva la trae a su familia y a su casa porque, como monta su fábrica de baldosines, necesita un vigilante para las noches. Entonces la trajo a su casa con la específica tarea de entregársela al vigilante para que la tuviera en la fábrica de baldosines y pues la protegiera de cualquier eventualidad. Eso respecto de cómo llegó el arma. Yo quisiera ahorita compartirles, y bueno, primero preguntar y luego compartir, si se puede rastrear en la obra del autor estas pistas que nos puedan decir si tomó o no tomó la decisión. Es decir, si el autor escribe al respecto de la posibilidad de que uno tome su propia vida, eso es un indicador suficiente como para considerar que el propio autor lo haría, o si simple y llanamente eso está allí en la obra, pero no implica que el autor tomaría esa decisión. Y respecto de los eventos físicos que se supone rodean el escenario, lo que se cuenta, y que es lo que llama la atención de Enrique Santos Molano,
es, por ejemplo, detalles como que la señora de la casa que ayudaba en los oficios de la casa, cuando entra al cuarto del poeta, inicialmente ella pensó que estaba dormido. Ella de primera instancia no se dio cuenta que el poeta estaba muerto y luego pues va notando los detalles que la hacen darse cuenta que el poeta pues está muerto. Y una de las razones por las cuales ella no nota en principio que el poeta está muerto es porque, según el testimonio de ella, o por lo menos las referencias históricas que quedaron del testimonio de ella, es que no había mucha sangre en la habitación. O sea, como que ella entra a la habitación y no ve lo que uno esperaría encontrar en una escena de un suicidio de alguien que se dispara a sí mismo, y es que queda un reguero de sangre, o bueno, la idea es que ustedes nos expliquen si eso es posible o no es posible, pero yo pienso en mi ignorancia que eso debería quedar un chorro de sangre, un reguero de sangre por todas partes, pero la señora que lo encuentra dice que no vio mucha y por eso le cuesta darse cuenta. Segundo, las otras cosas que dicen es que no encontraron el proyectil. El proyectil tampoco lo encuentran pues bueno, nuevamente, como ya mencionamos, toda la documentación histórica de lo que tiene que ver con la muerte de Silva, pues desapareció en los incendios del Bogotazo. Entonces nos quedan son referencias. En esas referencias dicen que el proyectil no se encuentra ni en la habitación ni en el cuerpo del poeta, o sea, pues que tampoco estaba en el cuerpo del poeta. Entonces, no había sangre, no había proyectil, y ahí es donde empieza Enrique Santos Molano a atar cabos para decir, bueno, ¿por qué no había sangre? ¿Por qué no estaba el proyectil? Posiblemente esto es un encubrimiento y no es propia mano. Entonces, pues ahí los voy dejando con esa información. Voy a pasar a leerles el fragmento del poema mientras su mercedes van pensando y analizando. Silva aparece muerto, como les mencionaba, con un disparo en el corazón, y él tiene... ¡Ay! Muchas gracias por ya me hicieron la predicción y yo sigo cometiendo el error. En el tórax. Y un libro del que vamos a hablar a lo largo de esta jornada es de José Asunción Silva, es Gotas Amargas. En Gotas Amargas, José Asunción Silva tiene un poema muy particular que se titula Zoespermos. Zoespermos es un poema bastante particular porque nos habla de un científico que hacia el momento final de su carrera decide estudiar espermatozoides y que eso le hace perder como todo el prestigio y la relevancia por su estudio de los espermatozoides. Es un poema bastante humorístico, es un poema que tiene mucho de ironía, y entonces pues él va mirando los espermatozoides en su microscopio y entonces dice, este espermatozoide posiblemente va a ser un ingeniero. Este otro probablemente va a ser un arquitecto. Y dentro de todas esas posibilidades, entonces encuentra este espermatozoide y dice así: mira, si no estuviera perdido para siempre, si huyendo por caminos que todos no conocen, hubiera al fin logrado, tras múltiples esfuerzos, el convertirse en hombre, corriéndole los años, hubiera sido un Werther, y tras de 1000 angustias y gestas y pasiones, se hubiera suicidado con un Smith & Wesson, ese espermatozoide. Entonces es una estrofa que habla justamente de un suicidio con un Smith & Wesson. Entonces, pues no sé, voy a dejar aquí en este momento y les paso la palabra, no sé, doctor Nelson. Por supuesto, yo diría que fue que la empleada no vio. Puede pasar. O sea, lo ve ahí y no es tan catastrófica la pérdida de sangre, no la nota en el primer momento. Le pasaría algo como le pasó a quienes buscaron a José Arcadio II y entraron al taller de Melquiades y no lo vieron. Estaban buscando para llevárselo y no lo vieron. Entonces, esa es una situación que puede ocurrir en la vida real, que la gente no perciba sino lo que quiere ver. La otra explicación viene desde lo morfológico. El corazón está envuelto por el saco pericárdico. Al perforar la pared cardíaca, se produce obviamente la extravasación de la sangre y queda contenida en el saco pericárdico.
es un mecanismo de defensa inicial que después termina matando a la víctima, por supuesto, porque de lo que se trata en ese momento de contener la sangre es de evitar la muerte por hemorragia, pero el volumen es tan rápidamente, aumenta tan rápidamente que el corazón ya no puede latir, es lo que se llama el taponamiento pericárdico. La sangre que debería estar circulando está por fuera y el corazón queda apretado entre todo ese volumen. Y esto es una explicación desde lo morfológico de por qué no se ve tanta sangre en una escena como esa. Entonces, pues, ves, toda esa especulación, ¿no? Porque bien podría haber sido que el tiro no le hubiera pegado en el corazón, sino en la aorta y descendente, o en la pulmonar, no se sabe. Entonces, dos explicaciones, desde la percepción de la realidad, de la testigo, y desde la morfología. Bueno, yo quería primero responder la pregunta que hacía Nelson sobre si tiene algún sentido el pegarse un tiro en el corazón. O sea, la persona que se va a pegar un tiro, a no ser que sea un médico, pues sabe que es el tórax, pero el que no, se lo pega en el corazón. Entonces, el que se pega el tiro en el corazón habitualmente lo asocia a una cuestión emocional. Es como si el cerebro lo tuviéramos en el corazón, un cerebro emocional. Y lo que queremos es después acabar con esas emociones que nos hacen sentir tan mal, tan desesperados o tan deprimidos, pues que no se justifica existir. Y lo mejor es acabar de una vez con esa existencia y probablemente descansar del martirio que es la vida. Esa podría ser una explicación, ¿no? Que en ocasiones la ve uno en pacientes en los hospitales donde acuden por urgencias psiquiátricas, personas que se han intentado suicidar, que se han pegado un tiro en el corazón o en la cabeza o en la boca, tratando de matarse y que no lo logran. Bueno, es muy raro que alguien se pegue un tiro en el tórax y sobreviva, pero sí he visto personas que se han pegado un tiro en la cabeza, en la 100, porque se lo pegan es en la 100, no en la cabeza, y he visto casos en que la persona se pega el tiro en la 100 y lo único que queda es ciego, porque se lleva los nervios ópticos y sobrevive. La bala atraviesa el cerebro, atraviesa el cráneo y pues simplemente quedó ciega la persona. Y personas que igualmente se han pegado tiros acá en la boca y el tiro sale por algún lado donde no toca ningún órgano vital y pues la persona sobrevive. Entonces, esa sería como la connotación, ¿no? La otra pregunta, uno diría que las personas escogen métodos de tratar de suicidarse aparentemente muy seguros, ¿no? Pero conozco casos de personas que se han tratado de ahorcar y en último minuto llega alguien y los descuelga y no se muere. Le comento yo habitualmente a los residentes un caso anecdótico que vimos en San Juan de Dios hace muchos años, cuando existía la unidad de salud mental. Un paciente esquizofrénico se lanzó del piso 17 de un edificio acá de las Torres Blancas del centro de Bogotá y el paciente cayó sobre un paramento que había ahí de una cafetería y rebotó sobre un arrume de arena y lo único que se fracturó fue el tobillo. No diría el cianuro es 100% efectivo, pero hemos visto casos de gente que se ha consumido cianuro, está cerca de un hospital, por aquellas casualidades de la vida pasa una ambulancia, lo recoge, lo lleva al hospital y se salva. Entonces sí es bastante riesgoso. Pero una situación más riesgosa y que me llama a mí la atención es que Silva haya llevado esa arma, ¿no? Con ese objetivo. No sé si el objetivo realmente sería para cuidar con un vigilante o era la excusa, ¿no? Y ya tenía planeada la posibilidad de quitarse la vida. Cuando uno lleva un arma a la casa, las posibilidades de que un familiar se mate son muy altas. Por eso en las casas de los militares con frecuencia hay suicidios, homicidios, ¿no? Porque el niño coge el revólver del papá, que es algún militar, se pone a jugar con el hermanito y le pega un tiro y lo mató. Y luego puede coger esa misma arma y suicidarse, ¿no? Entonces es muy, muy riesgoso sí tener armas en la casa. Hay una serie de psiquiatras que se han dedicado a estudiar la vida no solamente de escritores, sino de artistas. Yo no soy uno de ellos, pero
pero hay varios que se han dedicado a eso, con el ánimo precisamente de identificar si hay alguna patología psiquiátrica o algún trastorno mental en personajes muy famosos. Y se basan básicamente, se basan fundamentalmente en la obra tanto literaria o en las pinturas que tienen, ¿no? Hay un informe que los psiquiatras llamamos una evidencia muy alta, que es un metaanálisis hecho en pintores, porque siempre se ha dicho que la pintura y la locura van de la mano, pero cuando se hace un análisis juicioso, científico de esto, se encuentra que no es así. O sea, la mayoría de los pintores son personas tan normales como cualquier otro. Obviamente hay casos excepcionales, si vemos pues a Van Gogh o algún otro por ahí, pues se evidencia que sea algún trastorno mental, ¿no? Yo no me atrevería a mencionar si Silva tenía alguno o no, habría que hacer un estudio muy juicioso, no sé si algún psiquiatra lo habrá abordado, pero sí sé que hay algunos artículos publicados en la Revista Colombiana de Psiquiatría que hacen alusión a José Asunción Silva. Pues yo les voy a compartir unos poemas para que sigamos ahí, a ver si rastreamos en la obra de Silva algo, o por lo menos para tener ahí visiones al respecto de qué podría pensar, por ejemplo, de la vida. José Asunción Silva tiene este poema particular que se titula Psicoterapéutica y dice así: si quieres vivir muchos años y gozar de salud cabal, ten desde niño desengaños, practica el bien, espera el mal. Desechando las convenciones de nuestra vida artificial, lleva por regla en tus acciones esta norma, lo natural. De los filósofos etéreos, huye la enseñanza teatral y aplícate buenos cauterios en el chancro sentimental. Es que estaba pensando en que muchos de las personas que se suicidan antiguamente dejaban obviamente cartas, escritos en alusión al suicidio, despidiéndose o bueno, comentando por qué no. De pronto uno esperaría que de un poeta como Silva pues haya hecho algo a la altura de un poeta, ¿no? No una simple carta como lo hace cualquiera. Me parece que sería una explicación de pronto interesante. Antes les dejaban notas de suicidio, ahora dejan mensajes de chat en WhatsApp o hacen videos. Alguna vez me llegó un caso de un suicida por ahorcamiento que había montado todo en su casa para grabar la evidencia de que era un suicidio y que no molestaran más con la investigación. Entonces, hasta la tecnología influye en la muerte. Esa pregunta es justamente otra de las especulaciones de Santos Molano para postular su teoría del asesinato. Tiene este poema que se titula Cápsulas, que seguramente ustedes también lo tienen allí presente, y dice así: el pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis del amor de Aniceta, fue infeliz. Pasó 3 meses de amarguras graves y, tras lento sufrir, se curó con copaiba y con las cápsulas de sándalo midí. Enamorado luego de la histérica Luisa, rubia sentimental, se enflaqueció, se fue poniendo tísico y al 1 año y medio o más se curó con bromuro y con las cápsulas de éter de cletrán. Luego, desencantado de la vida, filósofo sutil, a Leopardi leyó y a Schopenhauer, y en un rato de spleen se curó para siempre con las cápsulas de plomo de un fusil. Y ahí, la noche del 23, en esta casa, José Asunción Silva tiene una reunión, ahí va a declamar unos poemas. Uno de esos poemas es bien particular porque se titula Don Juan de Covadonga. Lo tenía aquí, pero realmente es muy largo para leerlo. Pero voy a hacer como los chistes, se los voy a contar resumido para que ustedes tengan una idea de lo que es Don Juan de Covadonga. Es un poema muy largo donde un hombre que tiene todo en la vida y que se ha entregado a los placeres de la carne, llega a ese punto en que se siente vacío. Y entonces los placeres de la carne ni nada de lo material ya lo llena, sino que lo hace sentir cada vez más ese vacío. Entonces él decide que va a irse donde su hermano,
que está en un monasterio y lleva una vida espiritual rica, una rica vida espiritual. Entonces dice, me voy donde mi hermano, el cura, para que me acepte en su congregación y yo encuentre consuelo a este vacío que siento de la vida. Y don Juan de Covadonga se va al monasterio de su hermano, llega donde su hermano, el hermano inicialmente no lo atiende porque está en unas oraciones. Cuando sale de las oraciones, le dice, bueno, ¿por qué estás acá? Le dice, no, es que vengo a buscar consuelo espiritual porque la vida material solo me ha dejado un gran vacío. Y el hermano le contesta, aquí tampoco vas a encontrar consuelo, la vida espiritual es pura exigencia, son puras normas y al final nos sentimos igual de vacíos como si hubiéramos llevado la vida más desenfrenada. O sea, la vida espiritual es igual de vacía. Y don Juan de Covadonga, acongojado y triste por esa situación, sale, se va caminando por un sendero oscuro. El poema no lo dice explícitamente, pero nos da a entender que ante este desastre de no poder encontrar consuelo en la vida espiritual tampoco, pues decide entonces abandonar la vida. No lo dice explícitamente el poema, pero indica que todo es así. Entonces don Juan de Covadonga, ante no poder encontrar consuelo en lo espiritual y ya no encontrar placer en lo material, pues decide abandonarnos. Y es el último poema del que se tiene referencia que José Asunción Silva recita completo cuando está en esta casa. Y tiene varios poemas en los que hace esta reflexión sobre que la vida es, como nos dice allí en cápsulas, puros desencuentros, si quieres ser feliz, haz el bien, pero espera el mal, como que la vida son puros desengaños todo el tiempo, varias alusiones a esto en su obra y pues en su vida personal. Una persona que todo el tiempo se esfuerza por salir adelante, por sacar las cosas bien, de hecho es conocido por todos nosotros que uno de sus grandes empeños es sacar adelante un almacén de novedades que ha heredado de su padre, hace todos los esfuerzos posibles por llevarlo a feliz término, pero siempre una u otra cosa hacen que todo termine mal, que nunca logre ese objetivo y que él siempre termine lamentando, desastrado, molesto porque no logra el objetivo detrás del cual ha ido buscando. Entonces, pues eso es como lo que habría allí en la obra de José Asunción Silva, pero no hay una carta, no hay. Pero bueno, es muy interesante lo que usted plantea de la reunión que hace un día antes del probable suicidio. Mucha gente antes de suicidarse organiza sus cosas, ¿no? Entonces, si tiene deudas, trata de dejar pagadas las deudas. Si tiene algunos bienes, pues los reparte entre las personas que probablemente él quiera. Tal como decía Nelson, pues hace un video para que no le echen la culpa a nadie de lo que haya sucedido. Entonces, es muy llamativo eso, ¿no? Que lea un poema que lo conduce probablemente a un suicidio y pues haga como una despedida en un grupo de amigos, ¿no? Como que eso sería como una antesala también para un probable suicidio, se podría interpretar así. No sé, en este punto, si alguien del público tenga alguna pregunta. Doctor, es la primera vez en mi vida que escucho que hay una autopsia psicológica. ¿Cómo se hace eso? ¿Con una ouija? Y la otra es que muchos poetas se han matado, se han pegado a su pepazo, ¿no? Alfonsina Storni, la recordadísima Mercedes Carranza, Paul Celan, sí, muchos. ¿Habrá una condición especial? Te pregunto también a ti, en la condición de poeta para estar predispuesto al suicidio. Gracias. Bueno, la autopsia psicológica es una técnica científica probada desde hace más de un siglo. Digamos, las primeras autopsias psicológicas se hicieron precisamente por médicos psiquiatras que estaban interesados en evaluar los suicidios o tenían alguna clínica donde había gente que había intentado suicidarse y querían pues documentar este tipo de eventos. En la literatura médica hay protocolos que están bastante bien estructurados, inclusive Medicina Legal tiene una guía de autopsia psicológica porque en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con alguna frecuencia se hacen. De hecho hay publicaciones en Colombia de
autopsias psicológicas que se han hecho en el Instituto Nacional de Medicina Legal, donde han permitido contribuir en el esclarecimiento de un evento que puede ser considerado un suicidio, un homicidio o una muerte accidental. Entonces es algo que no es raro en el campo de la psiquiatría, pero pues obviamente en otras áreas, inclusive en la misma área médica, hablar de autopsia psicológica, algunos otros colegas no tienen conocimiento de eso, entonces pues no, pero en el campo nuestro sí es frecuente verlo. De hecho, cuando se va a hacer una autopsia psicológica se trabaja en equipo, ¿no? Hay que trabajar con el patólogo, en ocasiones hay que tener psicólogos forenses o trabajadoras sociales que hagan encuestas de campo con otras personas, recogiendo información que sea valiosa pues para poder corroborar la hipótesis que se maneje. Ahora, pensar la otra pregunta que usted hace respecto a si los escritores o los poetas tengan alguna predisposición para sufrir algún trastorno mental, pues ya lo mencionaba, no conozco estudios que determinen eso como tal, pero lo que uno sí ve es que las personas que se suicidan, no solamente los escritores, sino cualquier persona que se suicida, pues tiene una alta probabilidad por lo menos de sufrir de una depresión, y la gran mayoría de las personas que se suicidan pues tienen cuadros depresivos. Hay estudios que se hacen en los cadáveres de personas que se han suicidado, se toman algunas muestras y se pueden determinar algunos neurotransmisores que se encuentran que están disminuidos, que corroboran una depresión distinta a las personas que mueren de muerte natural o de otro tipo de muerte. Y para mayor sorpresa para usted y para los demás, también al patólogo forense le puede resultar posible, en algunos casos, documentar que una víctima ha sufrido tortura psicológica en el cadáver. Traigo un ejemplo a colación y es el de una mujer víctima de desplazamiento forzado repetido y que es ejecutada en público por sus captores, por sus desplazadores del producto del narcotráfico en una región de Colombia, y la toman a ella como escarmiento para la población, y cómo la morfología nos permite ver que antes de su muerte sufrió intensamente a través de maniobras de tortura psicológica en intentos fallidos de ejecución. Entonces le acercan el arma, la ponen muy cerca, usted ve el arma ahí y el otro amenazando disparar, y disparan, pero mueven el arma un poquito, de tal manera que sale sin tocarlo, pero el tatuaje sí queda impregnado en la piel. Y después vienen y ¡pum!, la rematan. Ese tipo de casos se pueden documentar. Por supuesto, eso es medicina forense de detalle. Alguien que no tenga ni idea o no le guste esto, porque hay mucha gente que no le gusta, pues no va a llegar a revelar ese tipo de verdades. Para nosotros como patólogos era de mucha ayuda en algunos casos el concurso interdisciplinario, como lo ha mencionado muy bien Franklin, en esos casos en los que está uno en el territorio gris. Aquí, ¿qué? ¿Para dónde me muevo? ¿Para el suicidio, para el homicidio, hasta para el accidente? Incluso hicimos trabajo interdisciplinario con otro tipo de expertos, que una niña se suicidó, una niña de 7 años con un arma. A ver, ¿cómo es eso? También fue un tiro en el corazón. Y uno mira y en la morgue esperamos que se aflojara un poco ese rigor, y teníamos un arma de fuego, obviamente descargada, e hicimos la reproducción de cómo podría ella haber hecho este movimiento. Era imposible. Entonces descartamos la tesis del suicidio. Entonces ya con eso la gente se ve enfrentada a una realidad de la investigación. Su testimonio no cuadra, entonces ya se ven acorralados y dicen, no, lo que pasó fue otra cosa, que terminan con la tesis del accidente, y pues un arma de fuego no puede estar al alcance de un niño. Luego eso es un homicidio, así en chinos le pegue el tiro jugando al otro, es un homicidio. Así es como deben los fiscales procesar a los responsables de esos niños. Entonces no sé si
su sorpresa, su recorcholis quedó todavía. Nuestra charla de esta noche se titula Autopsia del corazón del poeta y pues por supuesto no quiero que dejemos que se nos pase la charla sin mencionar el detalle que pues hemos tocado de alguna manera tangencial, pero que vale la pena que revisemos en detalle o por lo menos que ustedes nos digan. Hay alrededor de la muerte de Silva un detalle que mucha gente ha resaltado y es que no solo hace la reunión la noche anterior del sábado, sino que en ese mismo día, algunos dicen que fue justamente en la mañana de ese día, él va y visita a un amigo médico que se llama Juan Evangelista Manrique y que le pide que le marque el lugar, y por eso es que a mí se me queda tanto que se dio el disparo en el corazón, porque es que va donde Juan Evangelista Manrique y le dice que le pinte o que le indique, que le marque el lugar exacto donde queda el corazón. En la biografía de Enrique Santos Molano, él explica que lo que hizo Silva no fue ir a pedirle a Juan Evangelista Manrique que le marcara el lugar exacto donde estaba el corazón, sino que Silva estaba leyendo un artículo médico en el cual se establecía que un corazón sano en cualquier ser humano no tendría que estar al lado izquierdo del corazón, pero que tendría que estar ligeramente inclinado hacia la mitad. Entonces que él había leído ese artículo y que quiso contrastar con su amigo médico, fue donde su amigo Juan Evangelista le pregunta que si es cierto lo del artículo, el amigo le dice que es cierto y que para que no se preocupe le va a hacer un examen. Entonces lo ausculta, lo escucha con el estetoscopio y le dice: José, no te preocupes, según mi examen, tu corazón está sano y mira, la punta de tu corazón queda aquí. Y le señala. Mi pregunta es, sea que fue a constatar o sea que fue a pedir que le marcaran, ¿sería un hecho diciente eso? No sé. Juan. Bueno, en el campo de la psiquiatría sí es conocido que las personas que se van a suicidar con frecuencia consultan a los médicos en semanas o días anteriores. Y otra cosa que me llama la atención a mí es que se suicidó un domingo. Todas las series de suicidio que uno puede estudiar en casi todas partes del mundo y en Colombia la mayoría de la gente se suicida el domingo por la tarde o en la noche. Lo de la ubicación exacta del corazón era por los medios diagnósticos que tenían. Hoy el médico ordenaría casi sin examinar alguna ecocardiograma o una tomografía de tórax y tienen el contorno cardíaco perfectamente ubicado para saber sus relaciones anatómicas, su ubicación exacta, si está en el sitio donde debe estar, etcétera. Pero los grandes clínicos nos enseñaron la semiología a hacer exámenes en los que eso se podía saber por percusión, saber por auscultación, dónde estaba exactamente la punta del corazón. Eso es semiológicamente posible. Los médicos de hoy han abandonado un poco eso porque el sistema de salud los obliga cada 15 minutos a estar cambiando de paciente y a llenar formularios que durarían llenándolos sanamente 15 minutos. O sea, no tienen tiempo para ver el paciente. Aquí hay una pregunta y al fondo hay otra pregunta, entonces... ¿Qué tan cierto es que la persona, bueno, yo consideraría que el suicidio es un acto premeditado? No sé si haya una tendencia de alguna forma a que las personas se suiciden por alguna razón genética o no sé. Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que la persona busca estar impecable, dejar todo en orden y además estar impecable físicamente? No sé si en el caso de José Asunción Silva lo encontrarían de una manera, como dice la decorosa, podría ser el término para la época, que estuviera bien arreglado, con su pijama bien puesta. Esa sería la pregunta para el doctor Escobar. Y para el doctor Telles, desde la praxis, si su merced tuviera en este momento el cuerpo de Silva, ¿qué determinaría que fue un suicidio y qué determinaría que habría posibilidades o qué porcentaje habría de que hubiese sido un homicidio? Gracias. Bueno, desde el punto de vista de la morfología, lo primero que tiene uno que hacer al abordar el caso es plantearse lo que les dije antes, la hipótesis contraria. No puede uno matricularse solamente con eso, es lo que llamamos el sesgo del primer observador. Si el primero allá en la escena dice un suicidio
y todo el mundo dice un suicidio, y uno compra esa tesis, tiene altísimo riesgo de equivocarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para retar esa hipótesis? Bueno, en el tiempo de Silva no hubiera podido hacerlo por la tecnología que no estaba disponible, pero hoy día tendría que, desde la misma escena, llegar el cuerpo perfectamente tal como lo encontraron, vestido, sin tocar ninguna prenda. Tendrían que haber llegado a la escena y haberle puesto en las manos una bolsa de papel y encima de la bolsa de papel una bolsa plástica y sellada. Y yo, antes de hacer cualquier cosa en la morgue, antes de vestirlo, tendría que quitar ese embalaje con mucho cuidado para evitar contaminación y tomar muestra para residuo de disparo, que obviamente tiene criterios de inclusión dentro de los exámenes que se pueden hacer. Si es una persona que dispara armas de fuego habitualmente por su profesión, no se procesa una muestra de esas porque va a dar contaminada, lo que antes llamaban el guantelete, que hay técnicas más avanzadas de absorción atómica que ya no se está usando, y otra más que es por microscopía electrónica de barrido. Entonces, si hay un espectro que dice metales pesados de plomo y otros que se producen con la deflagración de la pólvora, el arma fue disparada porque queda impregnada. Y lo otro que hace uno con las manos es recortar las uñas y meterlas en bolsas de papel. ¿Por qué? Porque si la persona es víctima de un homicidio que quiere ser pintado como suicidio, pudo haber tenido contacto con un agresor y haber hecho transferencia, por ejemplo, en un rasguño de la piel del otro y quedar dentro del lecho ungueal esa piel como evidencia del ataque. Ahora, para suicidarse hay que estar consciente. O sea, si yo estuviera aquí con una botella de aguardiente circulando en mi sangre, lo más probable es que esté tan borracho que no puedo suicidarme. Por lo tanto, el estado de alerta tiene que ser investigado a través de estudios toxicológicos. Si yo encuentro un tipo que todo parece que es un suicidio, pero tiene una mezcla de distintos depresores del sistema nervioso central, se aleja hartísimo a la probabilidad de que sea un suicidio. Entonces yo hago preguntas al laboratorio, dígame si tiene. Ahora, depende de cómo encuentren el cuerpo y del contexto. Vamos a ver si fue víctima, por ejemplo, de un delito sexual asociado, entonces estaría tomando las muestras. Todo eso lo lleva a uno a plantear como muy probable que sea un suicidio, o a decir, ojo, aquí hay algo que no cuadra. Yo hice un caso, señor que manejaba armas de fuego habitualmente y aparece boqueando a un soldado en el recinto, en el cuartel, y lo llevan al hospital y todo el mundo dijo, se suicidó Pedro, y el forense también dijo, se suicidó Pedro, pero se le olvidó al forense que el cráneo hay que pelarlo. Entonces la morfología me dice a mí si el patrón de fracturas coincide o no. Entonces yo encontré en una segunda autopsia, en restos exhumados, que había unas lesiones producto del disparo hecho a contacto firme, clarísimas, pero había otras lesiones que eran de trauma contundente y que las fracturas producto del disparo habían sido interrumpidas súbitamente en fracturas preexistentes. Eso es un axioma de la antropología forense. Una fractura termina donde existe otra fractura. Entonces, inmediatamente volteamos el diagnóstico. Ya la causa de la muerte no era el proyectil, era el trauma contundente, probablemente un culatazo. Y la manera de la muerte pues no era un suicidio, sino era un homicidio que quisieron disfrazar todo lo que se les dio la gana, de esa manera. Bueno, respecto a la caracterización que hace usted de la persona que hace los arreglos y de manera muy pulcra se suicida y que lo llama premeditado, pues digamos si hay un buen grupo de personas que hacen ese tipo de suicidio. O sea, la persona lo planea con suficiente tiempo, consigue el arma, el veneno o verifica la forma en que se va a suicidar hasta que finalmente decide hacerlo. Pero no todos los suicidios son premeditados. Muchas personas también hacen intentos de suicidio de manera impulsiva.
con mucha frecuencia nosotros vemos en los hospitales acá en Bogotá, personas sobre todo jóvenes que hacen intentos de suicidio porque la novia los dejó o los va a dejar o se fue con otro, entonces hay alguna pelea de tipo emocional y la persona sale de manera impulsiva y con lo primero que encuentra se sube a un puente y se tira al Transmilenio o se le lanza un carro sin pensarlo mucho, ¿no? Sobre eso yo tuve también que manejar un caso de un suicidio impulsivo y este señor había hecho uso de un arma de fuego legal para disuadir a otras personas que se acercaron con fines de robarlo. Y llamaron a la policía y él le pasó el arma de fuego a su compañero que no estaba respaldado por el Estado para cargar armas. Y la policía le encontró el arma y lo echó preso al otro por porte ilegal de armas. Y les rogaba, no, yo se la pasé. Hay un porte ilegal de armas, pero por favor no me haga eso. Y terminó tan desesperado porque se llevaban preso a un amigo que fue y se mató. Cometió el suicidio impulsivo. De hecho, la autopsia psicológica que le hicieron a este señor mostraba que no tenía ningún tipo de rasgo suicida en su personalidad ni en su historia de vida. Yo quería hacerle una pregunta a Rodolfo, y es, José Asunción Silva, entiendo que al final de su vida también tenía como muchos problemas de tipo económico. Esa es una situación que a mucha gente lleva a suicidarse, ¿no? En la década precisamente de la primera gran crisis económica que hubo por allá en la década de los 30, en el año 1929, fue donde precisamente se empezó a utilizar la autopsia psicológica porque eran tantos los suicidios por las pérdidas económicas y de personas muy adineradas que habían perdido pues grandes cantidades de dinero que querían evaluar si eran homicidios o suicidios. Pues sí, dicen que tenía 52 procesos judiciales al momento de su muerte que se estaban ejecutando en su contra, todos y cada uno de ellos porque le debía plata a alguien. Y pues claro, el dato se torna más dramático cuando nos enteramos que uno de esos procesos judiciales lo había instaurado la propia abuelita del poeta. Entonces le debía plata a la familia cercana, que también pues ya le estaba reclamando, y de ahí en adelante pues a mucha gente en Bogotá. De ahí que sí, los bogotanos creyeron fervientemente que fueron las deudas las que lo habían llevado a tomar esa decisión. Yo les agradezco enormemente su participación esta noche. Sé que hay allí varias preguntas, sé que el tema nos ha dejado con ganas de seguir charlando. Lamentablemente pues ya se nos acaba el tiempo. Le voy a pasar aquí la palabra a Pedro Alejo. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por abrir el espacio de la casa. Qué pena la insistencia, pero es que, bueno, yo soy profesor de literatura y me traje a mis estudiantes a hoy es justamente el cierre de literatura colombiana. Y hoy, bueno, va a ser algo bien interesante porque quiero volver a algo prácticamente, y es, el profe dijo algo sobre los dispositivos y las tecnologías ahora para suicidarse, ¿cierto? Los teléfonos, las memorias. Yo creo que Silva dejó una memoria y en la escritura dejó un dispositivo tecnológico clave que más allá de la carta son los referentes literarios. Tú leíste unos poemas que hacían una mención a una serie de poetas, ¿cierto? Y hay algo, una categoría muy tremenda que viene de los poetas franceses, y es el Spelin, ¿no? El Spelin de París, que se ha estudiado bastante. Desde la literatura estudiamos una categoría que se llama el ennui o el tedio, que es también una característica, un rasgo trabajada desde la psicología, ¿sí? Desde la poesía y desde todos ellos. Yo quisiera leer este poema, muy breve, y respondiendo a los doctores que decía, bueno, ¿qué hubiera podido decir el médico? Yo creo que Silva nos dejó claro eso. Él nos dejó este poema que se titula El mal del siglo, ¿sí? Que no lo leímos y no sé por qué, pero... Y dice, el mal del siglo, el paciente, doctor, un desaliento de la vida que en lo íntimo de mí se arraiga y nace. El mal del siglo, el mismo mal de Werther, de Rolá, de Manfredo y de Leopardi. Un cansancio de todo,
un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia, digno de mi maestro Schopenhauer, un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. Dice el médico, eso es cuestión de régimen, camine de mañanita, duerma largo, báñese, beba bien, coma bien, cuídese mucho, lo que usted tiene es hambre. Bueno, esto ha sido tan prodigiosamente interesante que yo quiero proponerles que volvamos a empezar inmediatamente. ¿No? Sí, y yo quiero agradecerles al doctor Franklin, doctor Nelson y a Rodolfo su participación, su generosa participación esta noche. Muchas gracias por su compañía esta noche. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.